Buenas noches, gracias por estar aquí. Hoy en especial 11M vamos a abrir esta secuencia de vídeos y también de imágenes y de todo lo que sabemos y no sabemos sobre el 11M. Abrimos este vídeo, este reportaje con Luis del Pino, que decía exactamente esto: no fue ni ETA ni Al Qaeda, fueron las cloacas del servicio de inteligencia. Vamos con el vídeo. Martes 11 de marzo de 2025. Hoy se cumplen 21 años de los atentados del 11M en Madrid. Esos atentados donde a la población española la encerraron en la estúpida alternativa de si había sido ETA o había sido Al Qaeda. No fueron ni ETA ni Al Qaeda. Fue un atentado de las cloacas de servicios de inteligencia. Algunos pusimos sobre la mesa hace ya pues más de 15 años las pruebas de que toda la versión oficial que se construyó en torno a aquellos atentados era más falsa que una moneda de 3 euros. Toda la versión oficial del 11M está basada en una única prueba: una mochila bomba que se encontró no en los trenes, sino en una comisaría de policía 18 horas después de la masacre. Esa prueba, que apareció en una comisaría, no en los trenes, pues era una mochila bomba que tenía, bueno, en realidad era una bolsa de deportes, que tenía un gomado seco, que tenía un iniciador, que era un teléfono móvil Triumph, que tenía un detonador conectado al teléfono y que tenía clavos usados como metralla terrorista. Algunos, pues pusimos sobre la mesa hace ya más de 15 años los datos que permiten asegurar sin ningún género de duda que esa era una prueba falsa. Muy bien, continuemos. Este reportaje es extraído, como bien dice la cabecera de ahí, de Capitán Bitcoin. Así cuenta: 11M de 2004, el día que España cayó de rodillas. Se dijo que el autor del atentado fue Al Qaeda, pero la versión oficial es un fraude lleno de incoherencias. Vamos a descubrir las anomalías, los beneficiarios directos, los ocultos y las crudas consecuencias del 11M. Vamos a verlo en este vídeo. Vamos allá. Para empezar, el contexto de España: octava potencia mundial, crecimiento del Producto Interior Bruto del 3,5% anual, paro 10,6%, el más bajo en 25 años, superávit fiscal, el 1% en positivo del PIB, inversión extranjera, el segundo en atracción de capital en Europa, aliados fuertes, Estados Unidos. Aznar ovacionado en el Congreso. Así empezó. Y así estábamos antes del 11M. Así estábamos. Efectivamente. ¿Qué pasó? Después, Madrid, 11 de marzo, 7:37 horas. Explosiones simultáneas en varios trenes de cercanías. En Atocha, las primeras declaraciones oficiales señalan a ETA. Ministros como Acebes la señalan. ETA podría estar detrás del atentado. Y así pues vemos estas imágenes terroríficas del 11M. ¿Tú qué hacías ese día? ¿Dónde estabas aquel día? Casualidad, faltaban 3 días para las elecciones. 3 días para las elecciones. En las primeras dudas, ETA no lo reivindica. Aparece una furgoneta, la que veis, Kangoo, en Alcalá de Henares, con detonadores y una cinta en árabe. La narrativa empieza a cambiar de ETA al yihadismo, pero el gobierno mantiene la versión etarra como la más probable. ¿Tú qué opinas? Entonces llega el 12 de marzo, aparece en la mochila de Vallecas una supuesta bolsa que no explotó, llena de goma 2 eco y un teléfono móvil. Ojo, y un teléfono móvil. Además de su origen. Voy a pararlo aquí porque quiero decir esto también. La prueba clave que apunta a islamistas, pero no estaba en los trenes, inicialmente tenía metralla, cuando el resto de bombas no. A nadie esto le importó.
Vamos a continuar. El contenido de las fotos ha planteado nuevas preguntas. En una de ellas se ve una gran cantidad de clavos y tornillos que debían actuar como metralla. Este punto no ha sido abordado durante el juicio, pero la médica forense lo abordó poco después en un medio de comunicación. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Esta diferencia con las bombas que explotaron aumenta aún más la extrañeza de esta bolsa. ¿Podría esta bomba, aparecida en una comisaría como por milagro, ser una prueba fabricada? ¿Acaso es tan poco real como las huellas de Zugam y el trozo de plástico proveniente del móvil? Bien, y el 13 de marzo, detención de Jamal Zouham y otros marroquíes. La narrativa islamista vence. Por la noche, miles de personas se concentran frente a la sede del PP acusando a Aznar de asesino por respaldar la guerra de Irak. Se viralizan los SMS acusando al gobierno de ocultar que fue Al-Qaeda. Bien, ahí lo podéis ver en el teléfono, los teléfonos móviles de antes. Luego, la cadena masiva de SMS provino de entonces la UCM y fue clave para imponer en la sociedad la versión islamista que vinculaba a los muertos con el apoyo político y humanitario de Aznar a la guerra de Irak. No participó en la intervención inicial de USA y UK. Ojo con esto. Pablo Iglesias presume de que el pásalo tras el 11M se gestó en su facultad. Aquí encaja todo, Es que si lo veis, aquí encaja todo. Quizás el 11M fue el percutor de todo lo que está pasando en España ahora, Y esto no es conspiranoia, todo va encajando. Bien, luego llega el 14 de marzo, lo estoy leyendo aquí, el 14 de marzo. ¿Y qué pasa? Veamos. El 14 de marzo llegan las elecciones, el PSOE de Zapatero gana, el relato oficial se consolida, Al-Qaeda atacó en represalia por la participación española en Irak. La sentencia de 2007 condena a varios autores materiales, no hay intelectuales. Pero, ¿y si escarbamos un poco más? ¿Qué ocurriría? Incoherencias que pues aquí no en el 11M en 24 horas se empezó a... Vamos a escuchar otra vez a Luis del Pino. Incoherencias que no encajan. Hay más de 100, pero te señalo las más relevantes. Según aquí, seguimos con el hilo de Capitán Bitcoin. Destrucción de pruebas clave. Los trenes, escenario del crimen, desguazados en solo 48 horas. En solo 48 horas. ¿Por qué no se preservaron para analizar los restos de explosivos? La prisa en destruir pruebas es una constante. Vamos a ver. Desguazar los trenes, achatarrarlos. A las 24 horas. A las 24 horas se empezó, sí, se tardó 2 o 3 días en despejar todo aquello. No quedó nada, 90 toneladas de material desaparecieron. No se incorporaron al sumario ni actas de recogida de muestras, ni muestras de explosivo, ni nada de nada. Y en paralelo, 18 horas después de la masacre, en una comisaría de policía, concretamente la de Vallecas, aparece de repente, por sorpresa, sin que nadie sepa de dónde salió, porque no figura en ningún acta, no hay ningún testigo que la viera ni en las estaciones, ni en el trayecto hasta la comisaría de policía, aparece una bolsa bomba. Una bolsa bomba que contenía dinamita, que contenía un teléfono móvil como iniciador, un detonador y metralla terrorista para causar más daño. Eso 18 horas después de la masacre aparece. Y entonces nos dicen, ajá, a partir de aquí empezamos a investigar y entonces empezamos a detener a decenas de musulmanes, muchos, y españoles que se supone que colaboraban con ellos. Pero claro, hay un problema. Y es que quien quiera que fabricó esa bolsa bomba de Vallecas, que aparece 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía, en sustitución de las pruebas reales del caso, quien quiera que fabricara esa bolsa bomba, cometió un fallo, que fue meter la metralla. Porque resulta que en ninguno de los cuerpos de los 193 muertos del 11M había ni un clavo, ni una tuerca, ni un tornillo de metralla terrorista. Además eran chapuceros para fabricar pruebas, muy chapuceros. Es decir, quien construyó esa bolsa bomba, primero, lo hizo después del 11M. Segundo, lo hizo antes de que estuvieran disponibles las autopsias de las víctimas, porque si no, no habría cometido ese error de principiante. Y tercero,
no fueron los mismos, los que construyen esta prueba falsa para sustituir a las pruebas reales, no fueron los mismos que los que hicieron la masacre. Lo que se produce en el 11M es algo muy sencillo. Se produce una masacre, entonces se da automáticamente la orden de destruir todas las pruebas y aparece otra prueba falsa, a partir de la cual se construye una versión oficial del atentado completamente demencial y basada en una prueba demostrablemente falsa. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Explosivos sin identificar. El análisis de restos no fue concluyente. Se habló de goma 2 eco, pero aparecieron otros no habituales en ese explosivo, el titadín. Sánchez Manzano, jefe de los TEDx, reconoció que destruyeron las pruebas y que nunca se supo con certeza qué explotó. Voy a pararlo. La mochila de Vallecas, la prueba que no encaja y en la que se basa todo el sumario, apareció en una comisaría. En una comisaría. Después de ser trasladada de IFEMA, nadie la vio en los trenes. Tenía un detonador y teléfono móvil, pero estaba mal configurado. Y no pudo explotar. ¿Prueba fabricada? Quizás. Una 11ª bomba que no llegó a explotar, la que fue clave para la investigación. Un étrange bagage abandonné dans cette gare del Pozzo. ¿Por qué dice una extraña bolsa? Pues porque no la encontraron en un tren. Parece que esta bomba pasó desapercibida cuando se registraron los trenes y que luego fue amontonada con otros objetos abandonados del tren. Esos objetos fueron trasladados a la morgue para ayudar a identificar a las víctimas, salvo los del Pozo, que llegaron a parar a una comisaría. Y fue allí donde 18 horas después del atentado, unos policías se dieron cuenta de que había una bomba entre los objetos. Bueno, el piso de Leganés, 3 de abril de 2004, supuestos terroristas se inmolan. Ojo, cuando llega la policía, cadáveres sin manos, identificación fiable, un desastre, un geo, Torronteras muere. La explosión deja tantos interrogantes que muchos dudan, ¿fue un suicidio real o un montaje? Bien, ya los programas de televisión, pues como Iker Jiménez, se hacen eco de la noticia. Destruyen lo de los trenes, pero en la casa de Getafe, que queda una casa ahí, en la casa de Leganés, ¿qué se hace ahí? Porque ahí tenían que hacer una investigación aparece también. todo lo que tenía que aparecer para respaldar la versión oficial. Ese es el gran secreto. Ponen cosas. Todo el explosivo que faltaba, la bomba 2 eco aparece allí, el carnet de Yamal Amidán, aparecen unos supuestos fusiles que se podían haber utilizado, es un cierre de expediente como lo llamaba Fernando Mujica, eso en inteligencia, el coronel lo sabe, haces un cierre de expediente, necesitabas que el atentado fuera islamista, necesitaba justificar el islamismo, sin suicidas no hay islamismo, por lo tanto, te montas. Hago otra pequeña... Consecuencias nacionales e internacionales las hubo. ¿Quién se benefició directamente del 11M? PSOE ganó las elecciones, pese a que todas las encuestas lo daban perdedor. La posición de España cambió radical. Adiós al eje atlántico USA-UK. Hola a Europa de Chirac y Schröder. Francia y Alemania, grandes beneficiarios. París y Berlín consolidan su liderazgo europeo. Zapatero deja de negociar en los pactos de Niza. El proyecto de Aznar de neutralizar el poder franco-alemán con UK, Polonia e Italia fracasa. Marruecos refuerza su posición. El 11M facilitó la llegada al poder de grupos que promovían la fragmentación nacional. El PSC, el Partido Socialista de Cataluña, ganó influencia dentro del Partido Socialista Español, favorecieron a nacionalistas también, impulsaron agendas que las favorecieron, estas acciones que estamos ahora conociendo, desmanteló poco a poco la unidad de España, todo lo que está pasando ahora. Yo hasta he llegado a pensar que el Partido Popular y no hace mucho contra el PSOE, porque a lo mejor el Partido Socialista lo tiene también por ahí con respecto al 11M. Recordad que entonces surgieron pues el plan Ibarretxe, el Estatuto Catalán y luego el blanqueamiento de ETA, convirtiéndola en partido político. Vamos a escucharlo. Y usted ha sido también defensor de la teoría del 11M, de que aquí hay algo más detrás, ¿no? Que están haciendo algo de forma deliberada a España, la han conducido hacia una mentira. ¿Guarda relación todo esto? Lo primero, vivimos un proyecto de España
en la que ETA cogobierna España. ETA no solo es una organización terrorista, es un proyecto político y social de ruptura. Es el capitán general de la ruptura. Y cuando llegó el atentado del 2004 en España, atentado que, en mi opinión, he tenido siempre la certeza moral que no fue islamista, fue un atentado para cambiar el rumbo de España. E inmediatamente después hay un pacto, un acuerdo entre ETA y Zapatero, que es lo que nos lleva a la situación de hoy. Es un proceso lógico en la que el Partido Socialista sufre una metamorfosis y esencialmente lo que hace es pasar de tener a ETA como adversario a ETA como aliado. Se convierte en el principal protagonista de este proceso que no ha dejado de gobernar España desde el 2004. Bueno, entonces lo que estoy diciendo simplemente es cuando se produce una situación de estas características, lo que sucede es que la violencia es atraída como un imán en una situación de tanta debilidad. Esa es la explicación de fondo. Y evidentemente también creo que no es casual que Alejo Vidal Quadras, que ha sido el hombre que se ha caracterizado más en la defensa de España en Cataluña, horas después del acuerdo de Puigdemont y Sánchez, fuese objeto de un atentado terrorista. Es evidente que fue un atentado para desestabilizar. La autoría no tengo ni idea. Son los inspectores, los comisarios, los investigadores los que determinan la autoría. Pero yo tengo la certeza moral que aquello fue un intento de desestabilizar porque España ya es el caldo de cultivo en el que la violencia es atraída en esas circunstancias. Bueno, ya lo habéis oído. Marruecos involucrado. Se ha especulado con la posible implicación de servicios secretos marroquíes, facilitando información falsa para desviar la atención hacia lo islamista. El conflicto de Perejil de 2002 y tensiones previas con Marruecos podrían haber sido un detonante. ¿Quién sabe? Son hipótesis. El papel de los medios de comunicación, El País, La SER y otros medios filtraron pruebas falsas contra el gobierno de Aznar en plena jornada de reflexión. La narrativa cambió en 24 horas para lograr el vuelco y la maniobra para consolidar la versión islamista contra Aznar. Desde la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, este dato servido por la cadena SER, que repetimos... Lo habéis oído, es un caso de manipulación política, obvio, no es conspiración, son datos, anomalías, destrucción de pruebas acelerada, cambios de narrativa forzados, todo apunta a algo más grande, intereses que a 3 días de las elecciones querían cambiar el rumbo del país y lo consiguieron. Solo tenemos que vernos ahora, ¿verdad? Y lo consiguieron. El tema se ha cerrado y no está cerrado, porque no se ha sabido ni la autoría intelectual, ni la autoría económica, ni quiénes lo han financiado. No se ha sabido, y eso está en la sentencia, y eso se dice. Y es una desgracia que un asunto tan grave y tan importante se cierre y no sepamos quiénes fueron. Los autores intelectuales no lo sabemos, y el señor Gómez Bermúdez le decía a la gente de su entorno: España no está preparada para saber qué es lo que pasó de verdad el 11M. Y probablemente sea la verdad, porque probablemente aquí hay muchas cosas que, y me voy de, que ya te digo que yo no creo para nada, ni en lo de ETA, ni en la otra historia, pero seguro, que cuando no sabemos ni la autoría intelectual, ni la autoría económica, ni quiénes la financiaron, aquí hay muchas cosas por saber y es una pena que se vaya a cerrar sin que lo sepamos. Los más aventurados, como el excomisario Villarejo, han afirmado que los atentados del 11M fueron orquestados por los servicios de inteligencia de Francia y Marruecos, con el objetivo de influir en la política española y que rompiera vínculos con Estados Unidos. ¿Lo ves verosímil? Ahora Estados Unidos, ¿cómo se lleva ahora con Marruecos? Vamos a oírle en el programa de Will Projects, ¿bien? Ahí está. El objetivo entonces del 11M. El objetivo del 11M, pues obviamente que España no siguiera para adelante. Porque los franceses estaban realmente preocupados, porque si hubieran seguido adelante, España le hubiera mojado la oreja a Francia, sin duda. ¿Seguir adelante en qué sentido? Seguir adelante en el acercamiento a Estados Unidos, que en un momento determinado Estados Unidos entendió que le interesaba mucho más estratégicamente España que Marruecos. Y por eso provoca el apoyo que le da lo de la operación Perejil, y por eso, y a partir de ahí, además hay cables, yo lo escribo en el libro, hay cables secretos donde el presidente le dice oye, hay que hacer algo contra esta gente y además hay notas secretas que se han interceptado, que los interceptan el Servicio Secreto Español, donde además lo han publicado en algún libro donde se hablan de las operaciones que se llevan a cabo y tal. Yo humildemente en mi libro lo explico y lo detallo con nombres y apellidos, y es más, presenté un escrito en su día
informando de todo ello con datos, y como insistí tanto, de los informes que había hecho y tal. O sea, que el cerebro del 11M es el gobierno francés, los servicios secretos franceses, para, de alguna forma, putear a España y para alejarla de Estados Unidos. Claro, para digamos, más que alejarla de Estados Unidos, alejarla de la senda del progreso que hubiera ganado, o sea, hubiera sido, digamos, la supremacía en la zona del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque teníamos el primo Somozón, que era Estados Unidos, y a raíz del tema de la foto de las Azores, tal, etcétera, etcétera, pues Aznar jugó fuerte. No participamos en la guerra en absoluto, se participó en la anterior, pero claro, se vendió la historia muy bien vendida y tal, pero luego, por ejemplo, el atentado lo reivindica un grupo que luego dice que es mentira, que ellos no lo han reivindicado, y ellos reconocen luego al servicio secreto sirio que le han pagado un dinero a cambio de que reivindiquen el atentado. Bueno, pues así, años después, la colonización es evidente, ¿verdad? Soberanía económica, Bruselas. Fronteras, Marruecos. Política exterior, Francia y Alemania. El 11M no solo mató a 193 inocentes, marcó el declive de un país que se mantenía pujante e intentaba ganar peso en la Unión Europea. Adiós soberanía. Hasta hoy nos preguntamos qué ocurrió ese día. Veamos el último fragmento. ¿Usted cómo creó, cómo vivió la creación de ese gran bulo que había en nuestro país diciendo que detrás estaba ETA, cuando usted, Estados Unidos, le dice desde el primer momento que ETA no es? Mire, la verdad es que eso fue, como todos recordamos, una historia enormemente desgraciada para todos los españoles y para toda España, ¿no? De hecho, hay un antes y un después en la historia de España después del 11. Y ciertamente no es un después mejor, ¿no? En el fondo, a mí lo que me escandalizó y me sigue pareciendo obsceno es que al final la oposición socialista en aquel momento consiguió transmitir la idea de que el responsable del atentado era el gobierno y no los asesinos, ¿no? Y de manera que no hay un gran bulo, hay, digamos, toda una manipulación sociológica y electoral que lleva un resultado electoral que lleva también a una situación diplomática con los Estados Unidos enormemente delicada. Yo tuve que vivir los momentos ulteriores cuando Zapatero decidió la retirada de las tropas españolas que estaban en Irak bajo el mandato de la ONU, porque no habían participado en la invasión. Ese era mi sentimiento y sigue siendo mi sentimiento. Yo estuve en Washington como embajador en los dos 11, también estuve en el 11 de septiembre, ¿no? Y lo que sí comparé fue la reacción de unos y de otros. El 11 de septiembre en los Estados Unidos hubo una reacción de una unificación, de una unidad popular democrática absolutamente total detrás del gobierno y en contra de los terroristas. Y aquí, sin embargo, se dividió la opinión pública y todavía lo estamos viviendo. Y el hecho de que en este momento estemos recordando de esta manera el 20 aniversario, pues es una triste referencia, una triste reflexión sobre lo que ha ocurrido. Ese fue mi sentimiento en aquel momento y sigue siendo mi sentimiento. Los terroristas fueron los responsables, los asesinos. Bien, bueno, pues el 11M no solo fue un atentado, fue el inicio de la caída de España como nación fuerte y soberana, con una pérdida de peso internacional y cesión de intereses extranjeros. Bien, a intereses extranjeros, perdón. 21 años después seguimos profundizando en la agenda de Zapatero. ¿Hasta cuándo? Así termina Bitcoin, Capitán Bitcoin, suscribirse a su Twitter. Y gracias a la aportación del capitán. Bien, aquí comparto sus créditos. Bien, si apoyas, difunde, retuitea su tweet, difunde también este vídeo. Que tengáis a todos buena noche. No sé qué opináis de todo esto. Es bastante duro recordar ese día. La verdad es que no parece que haya pasado mucho tiempo. El del Pozo a mí me pilló cerca. Me pilló cerca, muy cerca. El del Pozo a mí, por lo menos. Bueno, y a Atocha también, porque de ahí cogía el tren para el Pozo, que tenía que hacer ahí, pero vamos, por el día quizás no me cogió. Adiós, señores, buenas noches y gracias por ver.